Bueno, pues qué gusto esta segunda sesión. Se pasa volando, ¿cierto? La semana, como que uno dice, hey, y ya, de nuevo. Bueno, lo que queremos proponer el día de hoy, vamos a estar trabajando por grupos en una segunda parte de actividad. Y lo que quisiera preguntar antes de iniciar en esta dinámica por grupos es si tuvieron oportunidad de revisar el material que les enviamos, el link con que se refiere a una actividad de Comunalia que tiene algunos invitados, ¿no? Y que está preguntando y están socializando sobre cómo es que trabajan con grupos de base o grupos de desarrollo local y qué aspectos son importantes. Ahí se enfocaban justamente en procesos que tienen que ver con circunstancias como sismos, como inundaciones, como huracanes y también la pandemia. ¿Me pudieran indicar si tuvieron oportunidad de revisar? ¿Quién sí? Y si tienen algo que traer esta mañana, algún comentario, algo que les llamó la atención, como para más o menos ubicarme, ¿no? ¿Cómo va? Y también, si no tuvieron la oportunidad, pues también decirlo, ¿no? Para saber cómo, por dónde iniciamos hoy. Ok, Néstor. Sí, lamentablemente no lo pude ver completo, vi hasta la mitad, Sí. pero me siguió dando la sensación, Circe y compañeras, compañeros, que esta forma de accionar o siempre surge de una calamidad. Es decir, hay una inundación, hay un terremoto, y la gente se agrupa y empieza a reaccionar, al menos hasta donde vi el video. Eso era como la sensación que me dejó. Y el año pasado, en este mismo proceso de capacitación, mi interrogante era, bueno, pero cuando no hay calamidades, ¿cómo inicias este tipo de procesos? Es decir, todavía tengo esa sensación de vacío ahí porque se me hace raro. Es decir, aquí te dicen que hay un montón de necesidades, pero no se reacciona a ese montón de necesidades. Es decir, ahí están, la gente lo dice, la gente lo habla, nosotros mismos como organizaciones estamos conscientes, lo vemos, pero no hay ninguna reacción al respecto. Es decir, no sé si es porque no sabemos cómo hacerlo o porque simplemente, bueno, es el pan de cada día. Sigo con esa interrogante. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Justamente mi sugerencia, y va para todos en general, no es enfocarme de manera literal en lo que estamos revisando. Si bien hay un tema que nombra resiliencia y cuando, por ejemplo, se invitan a estas personas de ese panel, sí tiene que ver con situaciones específicas. Y lo que va aquí de la mano es la manera en cómo se aborda el trabajo con los grupos o con las organizaciones aliadas a estas fundaciones comunitarias o a estos fondos. Entonces ahí es lo que quisiera que nos enfocáramos para poder comprender la forma en cómo se trabajan justamente con esta, pues a ver, no es un tema de emergencia. Yo creo que aquí la cuestión importante es que estamos pues en contextos donde es importante accionar más que reaccionar. Y elegí ese video precisamente para no nada más quedarnos en la reacción, ¿no? De decir, hay un desastre y cómo reaccionamos, hay un tema de carencia y cómo reacciono, porque es como una respuesta inmediata y no se ve lo que decían también los que tuvieron oportunidad de ver la conversación o el diálogo de esta reunión, que tiene que ver como cómo accionar de manera sistémica, tomando en cuenta absolutamente todo el contexto y que no es una respuesta inmediata de asistencia o de querer generar un bienestar pronto,
sino cómo considerar, aún con estas circunstancias de emergencia, un desarrollo perdurable. Entonces sí hay una diferencia, Néstor, y no tomarlo literal, que solamente cuando hay una emergencia. Adelante, Mari Carmen. Buenos días. Buen día. Eh, yo tuve la oportunidad de escuchar el video y tomé algunas ideas. En mi caso, yo soy contador de Morazán, administrador, entonces no estoy de lleno con el grupo Meta o con las comunidades, pero este video me ha servido para conocer o para poder entender un poco mejor cómo funcionaría en este tipo de casos. Y lo primero que yo pude notar es que nos refiere a que desde la organización debemos de estar preparadas administrativamente y tener claro como a qué rubro nos vamos a dedicar o o qué parte de o a qué vamos a apoyar o a qué le vamos a apostar. También tener definidos como planes de acción para diferentes situaciones y también tener identificado como comunidades o actores locales en que nos puedan y con los que vamos a trabajar y tener también en cuenta como evaluadas las comunidades las asociaciones que existan para saber en cuáles sí podemos, que sí tengamos trayectoria o que sí conozcamos y que sepamos de que vamos a tener capacidad de respuesta tanto de ellos. Y también ya en el momento de actuar o de poner a andar un proyecto con las comunidades es desde el momento de formularlos o desde saber las necesidades, tener siempre la escucha activa sobre cuáles son sus necesidades y cómo, incluso que de parte de ellas salga como la parte de cómo solucionarlos y de cómo mantenerlos y de cómo sea sustentable o sostenible en el tiempo. Y también la otra parte bastante importante que me llamaba bastante la atención y es porque ellos hablaban también como lo que decía el compañero anterior, que es como atención a las necesidades cuando hay algún terremoto o como el COVID y todo eso, porque lo estaban haciendo como en ese contexto, pero traté de entender que decía que a veces cuando se apoya de manera puntual para desastres, tener en cuenta que sabemos de que lo clave es tomar decisiones y apoyar rápido, ayudar rápido, pero tener bastante claro en la medida de lo posible como qué pasos se tomarían y cómo no, probablemente en vez de sumarle a las organizaciones, les podemos dañar o fracturar sus relaciones. Entonces, cómo tener cuidado también desde la premura de tomar decisiones apresuradas, no complicar más las relaciones entre las comunidades o los líderes que estén en ese caso. Y también cómo apostarle a fortalecer capacidades, tanto técnicas como administrativas, a las asociaciones o comunidades. Y a mí me parece muy importante la parte de fortalecer capacidades administrativas. Generalmente no se toma muy en cuenta esta parte, pero realmente es fundamental. La parte administrativa en una asociación es importante porque, o la parte financiera incluso, si sabemos que lo importante es lo técnico probablemente o el actuar o el resultado, pero si no se lleva la base desde lo administrativo, desde lo financiero, también a veces después cuesta con la parte de rendición de cuentas. Así que hasta aquí mi participación. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Creo que justamente se une a lo que Néstor, la interrogante que tenía, y el planteamiento es acá que cuando una organización, una fundación, una DEL, tiene muy claro cuál es su papel dentro de la comunidad o del ecosistema social, también va a tener claro cuál es su participación en una situación de emergencia. Y lo que destaco es justamente también cómo une todas las demás áreas, que cuenta todo, ¿no? No puedes dejar de lado lo administrativo por lo social o lo social por cuestiones de movilización de recursos, sino que por eso se habla de una activación a nivel sistémica.
donde todos los factores, todas las personas, todos los valores están relacionados. Adelante, Marvin, te escuchamos. Gracias, estimada. Sí, yo quizás solamente quiero hacer como un breve resumen de lo que han mencionado los compañeros y la compañera. Efectivamente, pude ver un poco el video bastante interesante sobre las experiencias básicamente de varios casos en este sentido sobre situaciones de emergencia. Sin embargo, hay aspectos o áreas bastante interesantes en las que se centran, ¿verdad? Y principalmente, ya lo mencionaba Mari Carmen en su momento, el tema de escucha activa creo que es uno de los elementos esenciales que se mencionan al inicio. Y esto desde luego parte porque ante situaciones de emergencias, desde luego tenemos que conocer las necesidades de las comunidades. Lógicamente hay que comprender todo el contexto, la relevancia de cómo podemos intervenir, las propuestas con las que vamos a trabajar, pero también cómo a partir de ello planteamos soluciones que sean efectivas y que también sean inclusivas, ¿verdad? Creo que es parte de lo que mencionaban dentro del video y que también creo que es relevante y que es importante que también se destaque dentro de estos elementos. Otro punto importante también dentro del video y que destacan bastante, que incluso lo mencionan también en, casi de forma transversal, es toda la perspectiva sistemática que se debe tener en este caso de la intervención. Es decir, cómo desde las acciones se deben de considerar todas las interrelaciones de las distintas áreas, todas las interrelaciones de organizaciones, comunidad, etcétera, para poder desde luego tener el impacto que se está deseando. Y desde luego de la perspectiva, en este caso, cómo es reactivación, cómo se tiene todo el impacto económico, cómo se genera, por ejemplo, todo el tema de seguridad alimentaria, etcétera. Entonces, creo que son elementos bastante importantes. Otro punto que también menciona en el video que me parece clave es el tema de trabajo en red, es decir, todo el tema de asocio, el establecimiento de redes, la articulación, etcétera, y que desde luego eso permite poder complementar recursos, poder establecer mejores procesos o acciones y desde luego hasta fortalecer temas de comunicación, fortalecer o compartir experiencias, etcétera. Entonces, ese punto también es bastante importante y que creo dentro del video lo menciona. El otro punto que va dentro de ello, que creo que lo explica bastante, es el tema de empoderamiento comunitario, cómo también a partir de estas mismas situaciones de emergencia, cómo también se empodera a la comunidad, cómo también se les permite que ellos puedan plantear, desde luego, sus necesidades, cómo puedan también plantear el tema de autogestión, cómo se desarrollan las capacidades a nivel también dentro de la comunidad, que creo que también es clave, desde luego, para poder implementar acciones que sean en este caso sostenibles. Y eso nos lleva al tema de adaptabilidad, es decir, como también a partir de todas estas situaciones, lógicamente, ante situaciones de emergencia, tenemos que buscar soluciones, se tienen que buscar soluciones innovadoras, incluso situaciones que se tienen que adaptar al nuevo contexto, a la nueva realidad. Entonces, ¿cómo se tiene también a partir de ello una respuesta rápida para poder implementar soluciones, en este caso ante emergencias como las que se mencionaban dentro del video, ¿verdad? Y desde luego también cómo se tiene esa capacidad continua para poder estar en este caso, pues, generando o adaptándose a estas nuevas realidades y desafíos que se van planteando. Los últimos dos puntos que me parecieron bastante interesantes, de hecho traté de hacer una breve sistematización de los elementos claves del video, era el tema de la construcción de movimientos, es decir, cómo se generan sinergias entre fundaciones, cómo se generan sinergias entre organizaciones, cómo se crea un impacto colectivo para poder en este caso maximizar todos los procesos, acciones que se están desarrollando y principalmente a nivel local, en este caso como a nivel dentro de las comunidades, podemos lógicamente generar este tema de esta construcción también para poder facilitar la participación de actores locales en la planificación y en la ejecución de las acciones. Y el último, creo que bastante importante, es el tema de desarrollar protocolos de emergencia, ¿verdad? Es decir, como ya tenemos claro ante situaciones de crisis, algunas posibles prepropuestas, que eso usted lo mencionaba, creo que al inicio, decirse un poco sobre cómo podemos tener ya algunos elementos claves o algunos elementos que nos permitan ya tener situaciones o prever situaciones, perdón, a las cuales podamos también atender rápidamente, ¿verdad? Es decir, cómo tenemos pasos que nos puedan ayudar a mitigar impactos que sean ante situaciones de emergencia, valga la redundancia, o proporcionar asistencia. Y también esto nos ayudaría a tener una revisión constante también de estos proyectos, por así decirlo, o tener de estas propuestas ya elaboradas para poder también ir adaptándolas, ir revisando si todavía son, si se pueden implementar, etcétera. Y desde luego eso nos permitiría también ir evaluando la efectividad a las respuestas que nosotros tenemos ante esta situación de las comunidades, ¿verdad? Creo que traté un poco de resumir el video sobre las acciones claves o los elementos centrales, pero de igual manera quedo abierto también por cualquier consulta adicional. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marvin. Otro tema que recupero y que me parece muy pertinente para el caso de ustedes, Adeles, es que están innovando. Estamos hablando de, pues, de un tema o de una estrategia distinta abordada desde la filantropía comunitaria. Y sí cambia, o sí la invitación es a cambiar de visión y de perspectiva, en el sentido que no necesariamente tiene que ser ante una emergencia, pero sí ante una innovación o ante proponer una manera distinta de relacionamientos en ese nivel sistémico. Adelante, Henry, te escuchamos. Bueno, no te escuchamos. O sea, digo, adelante está abierto el micrófono, pero algo pasa con tu micrófono que no aparece, no lo identifica. A ver si lo puedes activar, por favor. No sé qué. Mira, ahí está, ya apareció. Creo que ya pudieras abrirlo. A ver, algo está marcando como. A ver, trata otra vez, ya aparece el micrófono. A ver, pero no te escuchamos, no sé. Una sugerencia sería que vuelvas a ingresar. Ah, no, a ver si ya te vemos, pero no te escuchamos, no sé por qué. No, qué mala cosa, no. Un favor, Henry, ¿puedes volver a ingresar? Aquí vamos a estar atentos para darte admisión. Gracias, porque si no. Pues qué completo, Marvin. Muchas gracias por la señalización de cada aspecto, que justamente de eso se trata como el análisis de este material. Como les decía, no lo literal, sino en lo que nos compete, ¿no? Que es pues toda esta promoción de desarrollo local que tiene que ver o es la antesala para filantropía comunitaria. A ver, vamos a ver si ahora... A ver, Henry, creo que ahora sí ya está el micrófono. Adelante si quieres abrirlo. No te escuchamos. No sé qué esté pasando. No, no sé. Algo pasa. Ah, tiene un problema de conexión, nos está informando, sí. Bueno, en lo que Henry también si quieres participar de manera por el chat, digo, no es lo ideal, pero también para recuperar ideas, si alguien tiene, también adelante. Entonces, bueno, nada más hago la acotación que sí, que ustedes ubiquen cuál es nuestro tema o eje central o esencial para que puedan entonces nutrir y, y estar desplegando, ¿no? Lo que compete a filantropía comunitaria. En este caso, tenemos 3 propuestas para implementación de la promoción de la filantropía comunitaria y cada una de las ADELES está desarrollando esta propuesta. Está en borrador, obviamente, ¿no? La propuesta y la idea de esta segunda parte de fortalecimiento es ir captando pues nuevos ejes, ideas, preguntas que puedan fortalecerla para llevarla a cabo y al momento de llevarla a la práctica, pues tenga todo el contexto, toda esta mirada sistémica en sus territorios. Y sí se puede hacer, ¿no? Ya lo hicimos con Nicaragua, lo hemos hecho con Costa Rica, entonces con Guatemala considero que sí es viable no tomar el recetario como, es idéntico acá, sino tener la capacidad de adaptabilidad a cada uno de sus territorios o regiones. Entonces, no sé si alguien más tenga algo que aportar a este apartado sobre el material o también la lectura, ven que también había una lectura, o del video anterior también algunos lo iban a volver a revisar. Entonces, adelante, les escuchamos.
Si ya no hay nada que aportar, vamos a hacer un ejercicio, como les decía. Primero, quisiera lanzar la pregunta. Si todos tenemos claro la conexión entre desarrollo local y filantropía comunitaria, o si tienen idea cómo se enlazan estos dos ejes o perspectivas. Y les quisiera escuchar como para dar paso adelante o detenerme y hacer un breve repaso. Si me indican, con mucho gusto podemos irnos hacia un lado o el otro. Y también esta pregunta, ¿cómo se enlazan o qué tienen que ver el desarrollo local con filantropía comunitaria? Sugiere repaso, Henry. ¿Quién más quisiera repaso o también partimos desde una reflexión que ustedes nos pudieran decir? Hola, Digna. Ok, entonces, si están de acuerdo, vamos a hacer un repaso y ya luego nos metemos a la dinámica en grupos, ¿sí? Entonces, aquí voy a compartirles, déjenme abrir la presentación. Aquí está. Sí, Henry, pero sí nos puedes escuchar, o sea, ya sé que tienes problemas con que nos escuches, eso está buenísimo. Muy bien, entonces vamos a hacer este breve repaso que nos sirve para recordar y volver a conectar sobre desarrollo local y por qué le llamamos o por qué se considera un pilar en la filantropía comunitaria. Si les parece bien, empiezo a hacer el repaso y posteriormente podemos abrir a preguntas y luego ya les explicaría el tema que vamos a trabajar. Tiene que ver justamente con esta reflexión, cómo se unen o qué tienen que ver uno y otro. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Si recuerdan, anteriormente o para las nuevas personas, tenemos acá un planteamiento de poder diferenciar cuando se trabaja para las comunidades, o sea, que yo digo, mi organización, mi fundación comunitaria da servicio y trabaja para las comunidades, a la diferencia de trabajar con ellas. O sea, que es muy, muy distinto. La primera tiene que ver con que le hago entrega de lo que yo considero como organización que requieren o que necesitan, o hay algo que, ya saben, como yo dictamino, esto le va a servir a la organización, esto le va a servir al grupo de base, esto le va a servir, ya saben, como a la población donde estoy trabajando. Me coloco en un lugar donde yo soy el experto, la experta como organización, y entonces yo sé lo que quieren las comunidades. Eso, digamos, anula la capacidad de escucha, justamente, y el reconocimiento de los activos con que cuenta la comunidad. Las comunidades no están en cero, las comunidades no son como, ay, pobrecitas, no tienen nada. Entonces vengo y mi intervención es totalmente asistencialista y de ayuda. Vamos a ir viendo la diferencia. Recuerden mucho el hecho de plantear trabajar con ellas. Entonces aquí vemos, aquí si ustedes lo ubican más como desarrollo local, también aplica. En la IAF se usa mucho el término de desarrollo de base, obviamente con toda, también de sinónimo de desarrollo local, y se aspira a un desarrollo perdurable que vimos el video anterior, que mencionaban también el término. ¿Y qué quiere decir que el desarrollo de base tendría que activar o promover o hacer que suceda? Pues tiene que ver que suceda un trabajo a nivel colectivo, que se den las coinversiones. Ya vimos también qué quiere decir una coinversión. Es cuando cada una de las partes está aportando o está poniendo o está considerando apostarle a su propio desarrollo. No hay una diferencia entre que, nosotros les damos dinero o recursos
a la organización o al grupo, sino que es distinto. Cada parte sea una coinversión del gobierno, una coinversión en alianza, una coinversión de un donante o de un coinversionista extranjero, nacional o municipal. Quiere decir que cada una de las partes tiene claro que puede aportar y lo hace a este proceso de desarrollo. Estos procesos son colectivos y son o deberían en lo ideal ser escritos y elaborados por las organizaciones locales. Entonces aquí se hace énfasis en que, por ejemplo, las ADELES o las fundaciones comunitarias sí pueden ofrecer el fortalecimiento organizacional y tienen que estar concentradas en un desarrollo de capacidades colectivas en vez de promover como a nivel individual beneficios, se vincula o se va hacia un alcance mayor que tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto de participación ciudadana? Que los habitantes, mis vecinos, mis vecinas, yo misma, a nivel individual, a nivel grupal, tenga la capacidad de hacer un ejercicio de dar y recibir, es decir, de poder poner en práctica mis derechos como ciudadana en mi país y que también tengo responsabilidades o compromisos que cumplir. Ahí estamos hablando entonces de esa participación ciudadana en el caso de las fundaciones comunitarias aquí en México o de redes o fondos en otros lugares como Brasil, como Argentina. Esto permite entonces a los ciudadanos saber tomar por su propia voz sus propias decisiones y su propio nivel de organización pues estos asuntos de participación y contrarrestar pues el paternalismo o la pasividad, ¿no? De decir, ay, me tienen que dar o me tienen que solucionar la vida. De esa manera sí está comprobado y está visto pues que no hay avance, porque entonces las personas de las comunidades se hacen codependientes o se hacen esto, ¿no? Pasivas hasta que alguien reacciona y les dice qué hacer, ¿no? Como aquí hay una figura muy interesante como de los desprotegidos y quien viene a salvarlos, ¿no? En desarrollo de base y sobre todo en filantropía comunitaria está visto pues que no aplica o no es lo ideal, ¿no? Porque entonces estamos hablando de asistencialismo. ¿Qué es lo que se hace en este desarrollo local? Pues que se promueve la creación y que emerjan proyectos que a mediano y largo plazo creen la ciudadanía, y aquí hay otro término importante que vamos a hablar de capital social. Ahorita lo vamos a ver, qué quiere decir capital social. Y esto va a ampliar o tener una ampliación en la participación en espacios públicos. Y esto va a generar pues un ambiente propicio para que las organizaciones, lo que decíamos, manifiesten o expresen su voz y tengan una representatividad o un lugar en la toma de decisiones a nivel local, a nivel regional y a nivel país. ¿Qué es esto de capital social? Esto se refiere al conjunto de normas, al conjunto de valores, a que se crea confianza y que se crean redes entre las diferentes personas de los grupos o de las instituciones y se permite entonces crear estos vínculos o estas sinergias desde la confianza y desde el compromiso que denominamos como los sectores de actores sociales, donde se promueven tomar acciones colectivas y de cooperación, por la sencilla razón que yendo solos, pues no vamos muy lejos y cuando nos asociamos o nos ponemos de acuerdo, pues podemos abarcar más, sumar los activos, sumar el talento, sumar la energía y podemos ir adelante. Entonces, este capital social se refiere a esas redes que están formadas por las diferentes personas que están asociadas o relacionadas y que hablamos entonces de un ecosistema social. Y de esta manera es donde se suman y se acumula
pues información, se acumula conocimiento, se acumula todo lo que tenga que ver con normas o acuerdos para poder entonces ir juntos a generar como estos equilibrios de participación y voz, porque estamos apostándole a un bienestar colectivo, no individual o no de minoría, sino donde vamos a avanzar en mediano y largo plazo a construir esta ciudadanía de la que hablábamos. Vamos a ir regresando y también esta presentación la van a tener, aunque ya la tienen, en la parte uno la vimos, sobre lo que tiene que ver el capital social. Entonces ahí es como bien importante porque ya tenemos nuestro primer enlace con lo que tiene la importancia del desarrollo local o el desarrollo permanente con la filantropía comunitaria, que es la construcción y la suma o el fortalecimiento, la robustez del capital social. Eh, Muy bien. Aquí entonces tenemos que las organizaciones de base o los grupos locales de desarrollo local son un lugar de aprendizaje por excelencia que crean este capital social. Y esto lo podemos ver cuando se crean esos fuertes vínculos, esas relaciones horizontales dentro y con las personas que conforman estos grupos locales y también surge la consolidación de otro capital social que se llama capital de cohesión, que tiene que ver muchísimo con el capital anterior, el capital que vimos. ¿Por qué? Porque ahí ya se pone o ya estamos viendo el ejercicio de reciprocidad, de confianza, de cooperación, la capacidad de coordinación y esta pequeña escala en los grupos de base, en los grupos locales, es lo que nos está dando digamos, la pista o los primeros, la primera base o la primera punto de partida para acceder a la práctica de filantropía comunitaria. Entonces, si vamos hacia atrás y seguimos pensando que las soluciones salen desde la organización, desde la fundación comunitaria, pues va a ser difícil que podamos fomentar esta creación de capital social y esta cohesión de ese capital social. Entonces, por eso es tan importante observar cuál es nuestra relación, más que intervención, cuál es nuestra relación y nuestra capacidad de identificar las realidades que viven los diferentes grupos y cómo vamos a nombrar. Vamos a nombrar desde la deficiencia o desde el problema o desde la oportunidad de este capital social. Si partimos del reconocimiento de los activos locales, que tiene que ver con las relaciones, con lo que existe en el territorio, con la cultura, con la geografía, con recursos naturales, con el ecosistema que somos parte, entonces hay un cambio de la dimensión o de lo que estamos planteando. Y aquí, hasta aquí vamos a llegar ahorita en este repaso, podemos ver que hay una gran diferencia. Y aquí, ojo, no estoy haciendo un juicio, nada más estamos viendo cuál es la diferencia entre que de una postura asistencialista, entonces yo puedo dedicarme a satisfacer necesidades y a decirle a los grupos con los que trabajo qué necesidades tienes. Y lo que va a pasar es que nunca va a ser suficiente porque necesidades es como decimos acá, si sacas una lista de qué es lo que quiero y necesito, va a ser enorme. Y si planteamos desde el desarrollo de base cómo podemos generar o aprovechar los talentos locales para generar capacidades, hay una diferencia. En el segundo, desde la visión asistencialista, las organizaciones o fundaciones, si se plantan en dar lo que le hace falta a la comunidad, pues entonces no vamos a tener oportunidad que los propios grupos, organizaciones locales, pues puedan reconocer qué es lo que ya tienen y cómo se aprecia esto que ya tienen y cómo lo usan. En el asistencialismo se promueve o se deja en un nivel pasivo a las personas de estos grupos. En el desarrollo de bases se fortalece estas organizaciones
En el asistencialismo, pues los grupos aprenden a demandar ayuda. Entonces, cuando llegue tu ADEL o llegue la fundación comunitaria, está la premisa de, si me das algo, si me dan algo, voy. Si no, no, ¿no? Porque ya estamos fomentando ese tipo de relacionamiento que no es nada virtuoso, porque entonces se queda estancado todo este posible potencial y talento que queremos que despierten los grupos, perdón, en los grupos. Entonces, en el desarrollo de base o desarrollo local, abrimos las posibilidades de la creación de proyectos colectivos, aprovechando los activos locales, que es el conocimiento de la comunidad o de la localidad que tienen las personas con las que nos relacionamos o colaboramos. Pues acá en México también pasa mucho que se promueve el paternalismo, que es una tendencia de los gobiernos en diferentes niveles, municipal, federal, donde hay una asistencia, donde hay pues una actitud de, ay, pobrecito, los ayudamos, a diferencia en el desarrollo de base o local, donde se genera una corresponsabilidad. Ya lo veíamos, que cada quien le va a aportar, por eso hablamos de coinvertir, no de bajar recursos ni de dar donativos, sino de coinvertir, porque ya hay una corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la organización, la fundación comunitaria o la DEL está aportando recursos, pues va a generar que la comunidad también reconoce y sabe medir y sabe contabilizar cuál es su contrapartida o la parte que va a invertir en su propio desarrollo, y también si hay un coinversionista aquí entre, para que lo ubiquen, o un donante, ya sea nacional o internacional, pues también se lo ubique como que va a ser una coinversión, no va a dar dinero o no va a regalar o no va a decir, mira qué bueno soy, te doy. No, sino que se le va a invitar desde la postura y la claridad que tenga la organización, la de él o la fundación, a participar en esta creación de proyectos con esta corresponsabilidad. Obviamente el asistencialismo pues crea una dependencia tremenda y no mueve ni le permite a la comunidad darse cuenta que tiene capacidades, talentos y activos locales. Y en el desarrollo local se promueve la permanencia, la sostenibilidad y a largo plazo, pues también que sean grupos perdurables. Esto quiere decir que con todas las capacidades y con pues con todo lo que se pueda hacer en conjunto, estas destrezas y todas estas habilidades y capacidades de formación van a permanecer en la comunidad, nadie se las va a llevar. Y se va a crear un intercambio en comunidades de aprendizaje, igual que lo estamos haciendo, para que puedan pues instalarse en las comunidades. El asistencialismo obviamente limita la escala de acción, se queda muy reducida. En el desarrollo de base se permite la expansión. En el asistencialismo, pues se queda como está, ¿no? La comunidad pasiva. En el desarrollo de base, pues permite generar el capital social, que ya vimos la importancia del mismo, y a largo plazo generar que las voces pues de la ciudadanía o de los grupos organizados sea tomada en cuenta en lugares donde se toman decisiones o se crean también pues incidencia política o incidencia ciudadana. En el asistencialismo, pues lo que pasa es que se limita la participación, y en el desarrollo local se promueve la democracia o otro tipo de gobernanza donde se incluyan todas las voces. Bueno, vamos a hacer una parada y quisiera saber si hay preguntas hasta este momento de lo que repasamos para poderlas aclarar y luego seguir con el ejercicio que está propuesto para hoy. Quisiera escucharles si hay algo que les resalta o algo que quieren que desarrollemos más. Con mucho gusto lo hacemos. Sí, Marvin, adelante. Sí, sí, yo creo que tal vez no más que preguntas, sino que creo que importante la información que nos compartió. De hecho, la presentación, sí, no, lamentablemente no la tenemos. Pero creo que es clave principalmente la última parte que nos compartió respecto a las diferencias exactamente entre asistencialismo y el desarrollo de base, ¿verdad? Creo que con esos elementos
Por lo menos en mi caso sí me ha quedado más claro respecto al tema de las fundaciones comunitarias y el tema de filantropía también en relación a la pregunta que usted nos hacía al inicio. Eh, de hecho, justo el tema de los aspectos claves que usted nos mencionaba sobre el tema de capital social, etcétera, creo que eso también permite tener, o por lo menos me permite a mí tener mayor claridad respecto hacia dónde vamos y respecto incluso a analizar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que más que consulta, quizás solo quería reafirmar estos elementos y en especial también hacer notar justamente esas diferencias palpables entre el tema de asistencialismo y el tema de desarrollo de base, que creo que también para nosotros sí nos va a permitir tener un panorama más claro aquí en adelante para poder pues dar continuidad a este proceso. Solamente, estimado. Muchas gracias, Marvin. Sí, justamente lo que vamos a estar haciendo es volver a mandar los materiales para que puedan repasarlos. Y gracias por la anotación de que queda más claro ahora, ¿no? La importancia o la escalada entre desarrollo local y filantropía comunitaria, que no lo vean ajeno. Y también que si queremos promover las prácticas de filantropía comunitaria, pues vamos a empezar definiendo o analizando cómo están nuestras relaciones, nuestra capacidad de escucha y de promover la autonomía de las organizaciones. Eso también lo han dicho los mismos grupos de base aquí en México, sobre todo con la Fundación Comunitaria Oaxaca, donde decían, nos encanta que nos capaciten, que nos permitan conocer herramientas de fortalecimiento y consideramos que nos permitan también ir adelante en la toma de decisiones. Si decidimos algo que quizás no es lo oportuno, ¿no? O que también validar, ¿no? La capacidad de soltar y no ser aprensivos de decir, no, por ahí no, porque es una manera de aprendizaje. No quiero decir con eso que si van al precipicio los dejemos, no, sino que ellos también se cuestionen, que ellos también tengan sus propios diálogos al interior, ¿no? Es como si estamos haciendo ese análisis que hablabas, Marvin, de cómo vamos a generar este relacionamiento y cómo estamos hablando nosotros, cómo estamos invitando a los grupos de base y a las organizaciones, pues entonces también tener la capacidad nosotros de evaluar cuál está siendo nuestra manera de dialogar o de comunicar, porque muchas veces ayer les platicaba en una asesoría que tuvimos, que muchas veces no nos damos cuenta que nosotros en inicio estamos promoviendo la distorsión de lo que queremos, diciendo cómo la gente le estamos aquí invitando a que participe en estos proyectos y lo único que le interesa es el dinero. Pues ojo, ¿cómo estoy promoviendo mi invitación? Si yo le estoy diciendo, vente, vamos a tener este dinero de por medio. Si tú creas un proyecto, pues que no se me haga raro, que me digan, pues cuánto dinero hay, ¿no? O cuánto nos van a dar, o cuántos recursos vamos a bajar, porque es justamente lo que yo estoy comunicando, a diferencia de promover, invitar a generar una identificación de las circunstancias que pueden cambiarse en la comunidad desde los activos locales, desde el capital social y desde el capital de cohesión. Bueno, ahorita está súper técnico, nada más quería como que vamos ubicando los términos. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Antes de pasar a nuestra recta final, se va rapidísimo el tiempo. Con mucho gusto les escucho. Les escuchamos todo, más bien. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que quiera aportar? Adelante. Sí, no, efectivamente me queda claro que este tema de la escucha es fundamental. Es decir, pero debe ser una doble escucha, en el sentido de que las instituciones o las organizaciones que se acercan o se aproximan a una conversación, ¿verdad? También tienen algunas demandas, algunas necesidades, ¿verdad? Tal y como las comunidades lo tienen. Y entonces me parece que esa reciprocidad de escucha se vuelve fundamental si se quiere trabajar en conjunto, porque de una u otra manera las instituciones u organizaciones que llegamos a las comunidades tenemos ya una cierta imagen, peor
si no hemos cultivado, digamos, otra imagen? Entonces, ellos están esperando justamente eso que mencionan, ¿no? ¿Qué nos trae? Porque las invitaciones han sido así. O sea, va a haber un proyecto, ah, bueno, entonces, ¿qué nos van a dar? En ese sentido, sí, creo que el diálogo debe abrirse mucho más profundamente entre la comunidad y las organizaciones que participamos, porque de igual manera, como repito, ¿no? Las organizaciones, pues tenemos una vida ahí que hay que sostener, ¿verdad? Y no se sostiene del aire, es decir, de la buena voluntad no vive. Es decir, pagar un espacio ahí para tener un escritorio, pues alguien tiene que costear eso. Y las comunidades deben entender también eso. Entonces me parece que ese diálogo se hace sumamente importante de cara al desarrollo local como base fundamental para la filantropía. Muchas gracias. Sí, de acuerdo, que es de virtuosamente, ¿no? La escucha es de los dos lados, si no sería un monólogo o no habría, ¿no? Esta capacidad de dialogar. Entonces, sí, gracias, Néstor, por la aportación. Totalmente en equilibrio tiene que darse, pues, este desarrollo o querer hacer muy distinto, ¿no? Un desarrollo de capital social donde viene la confianza y cómo creamos confianza, pues, desde el reconocernos, el escucharnos y el tener claridad acerca de qué estoy proponiendo en esta relación, ¿no? Más que intervención. Cuando yo hablo de intervención, y que fíjense que es un término médico, los médicos pues sí nos intervienen, ¿no? Yo no llego al médico a decirle, oye, opérame acá y no me cortes un pedazo allá. Eso sí es una intervención médica. Cuando hablamos de procesos comunitarios, hablamos de relación, de relacionarnos y no de intervenir. ¿Por qué? Porque entonces estaría dejando en un nivel pasivo a la comunidad. Y si hacemos un desarrollo local con esta cuestión de escucha y de apreciación de los activos locales, entonces va a ser distinto. Vamos a ir dando cuenta que no es correcto decir la intervención, sino el co-crear con las comunidades. Entonces, muchas gracias por los comentarios. Entonces, preguntarles si estamos listos para el ejercicio que lo vamos a realizar en equipo por Adeles. Se los explico y ustedes me dicen, vamos y abiertos, ¿no? Abierta nuestra mente, abiertos a aportar. Esto, ¿cómo vamos a aprender? Como lo dijimos en la sesión pasada, con la reflexión, con las preguntas, con el análisis, con cuestionarme, con el poder tener confianza y expresar, oye, esto no sé muy bien por dónde va. Han hecho excelentes aportaciones y también las personas que quieran decir, oye, ¿nos puedes volver a explicar esto? Podemos hacerlo, ¿eh? Porque no es así, esto es con el tiempo, a nivel que voy reflexionando y a nivel que nos vamos escuchando, pues hay mejor entendimiento, ¿no? Y que no es nada más conceptual o no nada más es teórico, también ustedes lo saben desde la observación de sus prácticas. Entonces, es súper valioso todo lo que pueden aportar. Muy bien, entonces, volviendo al tema, me gustaría que nos enfocáramos en lo siguiente. Ver, puedes poner el Word para ver la pregunta y ya ahorita lo reflexionamos antes de irnos a grupo por Adel. Hay la siguiente invitación a reflexionar sobre cuáles son sus prácticas en crear relaciones en la comunidad. Cómo lo pueden visualizar y cómo lo pueden revisar desde esto que hemos visto. Aquí están, miren, para más precisión. Vamos a trabajar en equipo, vamos a promover la escucha, un ejercicio de escucha, dándole oportunidad a cada participante de nuestro equipo que pueda expresarse, que pueda poner sus semillas de oro, como le llamamos, y entonces en estos diálogos y en esta participación desde la escucha, igualdad de voz y de participación, y que va a haber un papel de una persona que vaya tomando notas
Esto no quiere decir que los demás no lo hagan, recomiendo que todos lo hagamos. Y va a haber una persona que va a recuperar o va a venir a plenaria nuevamente aquí y a poder darnos como unas anotaciones o un resumen de lo que conversaron en sus equipos. Entonces, la pregunta es la siguiente, o ¿cómo podemos generar diálogos que promuevan relaciones autónomas con los grupos que trabajamos, los que trabajan en El Salvador y los que trabajan en Honduras? ¿Cómo se generan estos diálogos o cómo son estos relacionamientos? Que se pueda reflexionar al respecto y que luego nos lo puedan compartir. Puede ser cómo llegamos, como decía Néstor, ¿no? Al primer contacto que tenemos, cómo hacemos que nos reconozcan, qué comunicamos, qué aspectos son relevantes que puedan crear o generar estos relacionamientos desde la autonomía y no desde la codependencia. ¿Cómo lo viven entonces? Eso va a ser lo que vamos a tener 20 minutos para ese análisis en equipo y posteriormente les vamos a ir avisando en los grupos. Si tienen una pregunta con confianza nos llaman y vamos al grupo y posteriormente regresamos a plenaria donde estamos todos y poder entonces compartir cuáles fueron sus hallazgos, sus reflexiones, si generaron preguntas, también que nos las puedan lanzar en plenaria. Entonces, vamos a regresar a la galería. Si tienen preguntas, ahora sería el momento de aclararlas antes de que se vayan a grupo. Y si no hay preguntas, pues vámonos a grupo. Entonces, Bernardo nos va a ayudar a asignar los grupos y nos da indicaciones. Sí, les va a aparecer un mensaje en color azul, lo aceptan y ya se van a ir a cada grupo. Solo me falta identificar Henry, y Magda, de que Adelson, Adesis, que está ahí como usuario de Adesis, y también Aura Galdames, perdón. Aura es de Sonsonate. Ok. Henry de Morazán, solamente que nos está indicando que tiene un problema de audio. A ver, vamos a ver. ¿Y hay alguien de Adelsar? Sí, es Sí, Néstor. Néstor y Sí. Doris. Ah, ok, sí, ya está. Listo, entonces vamos a grupos y les voy a poner en el chat también la pregunta por si no la tuvieron para que bueno, la actividad para que la tengan ahí listo. Nos vamos para allá. Pues ya nos vemos en plenaria. Gracias. ¿Cómo es cuando tú llevas a la gente a su grupo? Voy a intentarlo desde las salas. Ah, ya no me acuerdo cómo. Ahora yo creo que hay que llevarla al grupo porque está desde teléfono y quizás es complicado. Sí, ya está. O sea, no, de aquí no me lo deja hacer. Aura y Adesis están todavía acá en esta sala. No han podido ingresar a sus grupos. ¿Nos pueden indicar, por favor?
Solo Aura está aquí. Puede. Mientras les voy a llevar la pregunta. Sí, gracias. ¿Ahora le llegó la invitación para irse a grupo o Sí, no? sí, me llegó. ¿Puede ponerle que sí, unirse a grupo y ya la lleva? ¿Cómo que ponerle sí? Que le ponga unirse a grupo. Unirse al grupo. ¿Ah? Teléfono. Sí. Unirse al grupo. Ver Sí, sigue la grabación, ¿la puedes detener?